Tragedia y libertad. Se consideran como causas la naturaleza, la necesidad del azar y también la inteligencia y todo lo que depende del hombre, y todos los hombres deliberan sobre lo que ellos mismos pueden hacer. Aristóteles. En 1808 Napoleón se entrevistó en Erfurt con Goethe, quien estaba acabando la primera parte de Fausto. Según parece, hablaron principalmente de poesía, en particular de la tragedia y la representación del destino. Napoleón dijo: las tragedias pertenecen al pasado, a una época más sombría. ¿Qué tenemos que ver nosotros hoy con el destino? El destino es la política. Venga a París, se lo ruego con insistencia. Allí la concepción del mundo es más amplia. No recordamos lo que repuso Goethe, que tampoco era trágico, aunque aún menos parisino, evidentemente. Según vemos, el conquistador de Europa, héroe moderno por excelencia, ya no creía en la tragedia, y sería absurdo pensar que la terrible campaña de Rusia le daría más tarde la iluminación que le había negado las convulsiones de la revolución o las atroces jornadas de Egipto. En contra del uso común de la expresión, la simple acumulación de males no tiene nada de trágico, y en sí mismo un campo de batalla no es ni más ni menos trágico que un atardecer o un beso. Como bien sabía el emperador, no hay pérdida en los cadáveres despedazados por los obuses y las bayonetas que no pueda reponer una noche en París. Esas páginas sangrantes no pertenecen al libro de la tragedia, sino al de la política, es decir, al de la historia. El final de la tragedia da paso a la política y a la historia, o mejor dicho, en cuanto a la política y la historia se apoderan de la escena, a la tragedia no le queda otro remedio que hacer mutis por el foro. Pero es que la historia es una tragedia, protestará algún humanista rezagado, una de esas almas bellas cuya forma de complicidad con la realidad, y no de las más nobles ni airosas, es deplorarla. Pues no, la historia es lo antitrágico por excelencia. Aquí coincide Napoleón con la poética de Aristóteles y con Nietzsche. La historia puede ser censurable, absurda, espantosa, cruel, maestra de la vida, esperanzadora y desesperante, pero nunca trágica. El asunto de la tragedia va por otro lado y tiene que ver más bien con ese destino que ya ha sido sustituido por la política. Por eso la tragedia es cosa de otras épocas más sombrías en las que reinaba una concepción del mundo que al conquistador ilustrado tenía que parecerle menos amplia que la de su París. Ahora en nuestros días, es decir, a partir del romanticismo, ya podemos con fundamento hablar de la muerte de la tragedia, como ha hecho en el libro de este mismo título George Steiner. Los conmovedores esfuerzos de quienes esgrimen los horrores de Auschwitz o del Gulag, las víctimas de Hiroshima o la triste condición de quienes huyen del régimen vietnamita para perecer en mares inhóspitos, las brutalidades de las dictaduras sudamericanas o los crímenes terroristas, incluso los de quienes hablan de la destrucción de la madre naturaleza o del holocausto hebdomario de los accidentes automovilísticos, no logran provocar en nosotros otra cosa que virtuosa indignación cívica o revolucionaria, quizá pesimismo y probablemente resignación, pero jamás eso que se llamó visión trágica, punto de vista familiar a Sófocles, Montaigne y Shakespeare. Algunas excepciones literarias podrían señalarle, quizá, tales como El rey se muere de Ionesco, que es significativo constatarlo. No obstante, no obtiene mención alguna en el minucioso estudio de Steiner o ciertas novelas de Georges Bataille, pero tales esporádicos atisbos no servirán más que para rubricar mejor el ocultamiento de una sensibilidad antes relativamente común. Napoleón sabía sin duda lo que decía cuando estableció ante Goethe que la transformación del destino en política condenaba la visión trágica a ser un casi ininteligible residuo del pasado. Pero veamos más de cerca este punto. El emperador se pregunta ¿qué tenemos que ver nosotros hoy con el destino? Y a continuación resuelve perentoriamente: el destino es la política, es decir, se sobreentiende que había tragedia mientras los hombres se sentían concernidos o amenazados por el destino, pero que ahora la tragedia ha muerto porque el destino ya
ya nada tiene que ver con ellos, dado que aquellos por los que los hombres han de sentirse concernidos o amenazados es la política. Podemos trazar una ecuación entre destino y tragedia por un lado y política y historia por otro. Nuestro reino menos sombrío y más amplio se constituye a partir del último binomio y tras la erradicación del primero. Naturalmente, la pérdida de la visión trágica no solo quiere decir que no se dé en nuestro entorno y circunstancia, sino que tampoco seríamos capaces de reconocerla en el pasado, allí donde pudiera suponerse que una vez la hubo. Así, nuestra lectura de Sófocles o Shakespeare tampoco descubrirá en ellos destino sino política e historia. De este modo podrán seguir siendo nuestros contemporáneos sin escándalos ni incomprensión. Con reconversiones más o menos desclaradas de este orden, mejoramos a los autores de aquellas etapas bárbaras. Ahora bien, ¿en qué consiste más o menos esta mejora? En primer término, dirá alguno, destino equivale a fatalidad. Haga lo que haga, el héroe trágico está condenado a ser abrumado por la adversidad. En cambio, el hombre político, Napoleón por ejemplo, puede tomar sus propias decisiones y ganar o perder según lo determine su habilidad y las circunstancias concretas en las que se mueve. Además, la visión trágica enfrenta al hombre, incluso diríamos que le subordina, a fuerzas pertenecientes al orden impreciso e irracional de la superstición religiosa, mientras que una consideración política en sentido amplio de la realidad maneja los verdaderos datos que condiciona el juego humano, tales como los factores de poder, las relaciones económicas, las técnicas y conocimientos científicos o sus resortes psicológicos. Por último, el destino no parece tener otra perspectiva que el caprichoso azar o la ciega repetición de sí mismo, mientras que el planteamiento político autoriza con toda la moderación realista que se quiera a un proyecto histórico de transformación del mundo, según determinadas pautas racionales. Por tanto, y en resumen, mientras el punto de vista trágico desemboca en la pasividad y la desesperación, el enfoque político impulsa a la actividad y a una discreta o entusiasta esperanza. Es obvio que a través de las oscuridades y confusiones de su época, los trágicos nos brindaron valiosas consideraciones sobre la crueldad del poder o las complejidades psicológicas y su repercusión social, por lo que leídos adecuadamente pueden sernos útiles en nuestra consideración política del mundo. Por ello el moderno no los expulsará de su ciudad, como recomendó hacer Platón, sino que a lo sumo les impondrá una cierta reeducación y desde luego al ponerse a escribir y a pensar procurará no incurrir en sus trágicos errores. Pues bien, lo que yo quisiera sostener en estas páginas es el punto de vista diametralmente opuesto, es decir, creo que la visión trágica es la única consideración eficaz de la libertad y que su capacidad simbolizadora a este respecto puede ser completada pero no superada. Lejos de incurrir en fatalismo o superstición, es el único enfoque de la libertad que no admite la coerción de la necesidad, aun teniéndola soberanamente en cuenta, ni tampoco incurre en ningún camuflaje ideológico del trascendentalismo idealista. Por último, opino que la visión trágica es el único marco en el que puede inscribirse una ética que conserve la noción de virtud en la plenitud de su sentido, como fuerza y reconocimiento de la dimensión inmanejable creadora del hombre. Advierto que la he calificado 3 veces de única, y es que realmente no puede imaginarse otro punto de vista en el que coexistan, no sólo reconciliadas, sino incluso articuladas teóricamente, la más radical desesperanza, es decir, el bloqueo total de la esperanza, en el que ésta aparece como un contradictorio fantasma al que cualquier suplemento de inteligibilidad y concreción convierte en amenaza, con la posibilidad jubilosa que despliega la actividad. Tras establecer estas propuestas, es obvio que mi lectura de lo trágico no coincide con lo que he esbozado, quizá caricaturescamente como típica de la modernidad, y que por supuesto no es la de todos los autores modernos, aunque sí ciertamente la de la mayoría y también desde luego la de Napoleón, según debió quedar claro en aquella charla olímpica con el consejo áulico del educado de Weimar. Intentaré a continuación explorar de modo más conveniente la visión trágica, insistiendo especialmente en que la noción de destino
que sustenta, entendido como el lote humano, lo que al hombre le toca o le corresponde, no es en modo alguno fatal en el sentido determinista de la palabra, sino que por el contrario corresponde a lo que de modo plenamente antiidealista y ateológico puede ser llamado libertad. Hemos hablado de lo trágico o de visión trágica en un sentido más amplio, más abstracto o filosófico, si se quiere, que el que sólo se ciña a lo peculiar de un preciso género literario. Más adelante intentaremos concretar este concepto de módulo algo más complejo, más completo y definido. Por el momento volvamos a lo que el significado más restringido de tragedia, el que designa cierto tipo de espectáculo dramático con su origen en la Grecia clásica, puede decirnos de relevante sobre el tema que tenemos planteado. Deberemos acudir, tal como la tradición proscribe, a la poética de Aristóteles, pues es en este conciso y celebérrimo tratado de perspectiva literaria donde por primera vez se define el género trágico y se discuten o se crean sus normas. La categoría fundamental de la tragedia para Aristóteles es la de acción. Lo que el espectáculo dramático representa es la imitación de una acción, mimesis praxios. Los personajes trágicos aparecen en plena actividad. Pratontes, Jean-Pierre Vernont, cuya magistral estudio sobre esbozos de la voluntad en la tragedia griega ha de serme muy útil a lo largo de esta inquisición, subraya con fuerza este aspecto y recuerda que la misma palabra drama proviene del dórico dran, que corresponde al ático pratein, actuar, pero citemos directamente y con un poco más de extensión al estagirita. La tragedia no imita a los hombres, sino una acción, la vida, la felicidad o la desgracia. Ahora bien, la felicidad y la desgracia están en la acción, y el fin de la vida es una manera de obrar, no una manera de ser. En función de su carácter son los hombres de tal o cual manera, pero eso es en función de sus acciones, como son felices o como son afortunados. Por consiguiente, los personajes no obran imitando sus caracteres, sino que sus caracteres quedan involucrados por sus acciones. De manera que los hechos y la fábula son el fin de la tragedia. Y el fin es en todas las cosas lo primario. Además, sin acción no puede haber tragedia, mientras que sí la podría haber sin caracteres. La tragedia es la imitación de una acción, y es ante todo en función de la acción como ella imita a los hombres que actúan. Tras leer esta opinión no parece demasiado aventurado conjeturar que a Aristóteles le hubiera gustado mucho más el teatro trágico de Shakespeare que el de Racine. Coincidiendo en esto con casi todo el mundo, salvo algunos críticos franceses, en particular André Gide, vida, felicidad y desgracia residen en la acción, son maneras de obras, no formas de ser. Aristóteles contrapone la acción a los caracteres y rebaja la importancia de estos en lo tocante al conflicto trágico. Incluso llega a señalar que podría haber tragedias sin caracteres, es decir, que estos podrían diluirse completamente en la acción sin alentar el mito de un sujeto que es un sujeto establecido, sino reduciendo los diversos sujetos a puros focos negativos de actividad y nada más. El etos sólo cobrará su auténtica dimensión como un componente estructural con la suerte o destino y con el poderío de lo sagrado. La tragedia no imita o representa caracteres, lo mismo que no se dedica a plantear problemas teológicos o a describir las distintas formas de ser de los dioses, ni tampoco muestra en primer término y ante todo el funcionamiento inescrutable del destino, como cierta visión superficial y tópica pretende. Cada uno de estos tres componentes sólo cobra su verdadera dimensión trágica al jugar con los otros en el momento de la acción, instante sin tiempo, eternidad acuciante, urgente, como veremos, que constituye el contenido propio de la tragedia. En cuanto nos desviamos del primado de la acción, la tragedia pierde su razón de ser. Esta es la opinión de Aristóteles, y más allá de su pertinencia o no como criterio de la interpretación literaria, este es el núcleo de lo que a nosotros más puede interesarnos, al proponer la visión trágica como la simbolización más eficaz de la libertad.
El rey Pelasgos, uno de los personajes de las suplicantes de Esquilio, se cuestiona al comienzo de la obra: no sé qué hacer, la angustia oprime mi corazón, ¿debo actuar o no actuar tentando al destino? Este momento de la decisión es el inicio de la zarabanda trágica. Aquí el tiempo se suspende, la sucesión de los acontecimientos vistos desde afuera, desde la exterioridad cronológica, carecen de relevancia para la visión trágica. En realidad el tiempo es el aniquilador de la acción como tal, en su libre elección y desafío a la suerte. Si él es el protagonista, ésta queda relegada y desvanecida. Aristóteles también advirtió sutilmente este punto cuando contrapuso la tragedia a la historia que cuentan los historiadores. La historia tiene que exponer no una acción sino un periodo de tiempo y lo que ocurrió o una o varias personas durante dicho periodo, sin que importe demasiado la conexión entre un acontecimiento y otro. La historia no es trágica porque no se ocupa de la acción, que en cuanto decisión, elección y suerte o destino está fuera de la temporalidad, sino que narra precisamente un periodo de tiempo. Fuera del tiempo mismo no tiene protagonista, porque a los hombres les ocurren durante ese lapso tales o cuales cosas, pero no actúan realmente, no están mirados desde el ángulo de la actividad, sino desde el de la corriente temporal que les arrastra pasivamente. Los acontecimientos históricos que ocurren a los hombres durante el periodo estudiado por el historiador pueden ser atroces, sangrientos, dolorosísimos, pero nunca trágicos, porque se les contempla desde la óptica del tiempo y no de la acción. Según esta última, la angustia tiene una fórmula: actuar o no, desafiando en cualquier caso a Tige, la suerte o destino, el azar impenetrable, impensable, diría Clement Rosset, quien en su Lógica de lo peor ha planteado una de las más lúcidas visiones contemporáneas de lo trágico. En él se refractan los proyectos y las pasiones, nada afecta ni atañe menos a esta instancia activa que el tiempo, su consecuencia y su determinación enfocada históricamente. La intervención humana en el mundo se convierte en pasividad. Ahora bien, ¿deberemos llamar libre a esa acción? La respuesta es decepcionantemente obvia. Dada la trascendencia enfática que podemos suponerle al tema, la acción debe ser considerada libre sin remedio, porque en caso contrario no sería acción sino pasividad. Este es un punto que señala bien Sartre al comienzo de su análisis de la libertad en El ser y la nada. Decir que el hombre es activo quiere decir que es libre, es decir, que las acciones tienen realmente principio en él, que son verdaderamente suyas y que no consisten en efectos más o menos mediatos de otra causa exterior, esta sí verdaderamente activa y activadora. Precisamente porque van a ser consideradas verdaderas acciones, no eslabones de una reacción en cadena que tiene su origen en otra parte o consecuencia inevitables de un movimiento anterior y exterior. Puede hablarse de la tragedia como imitación de la acción. Ningún conflicto trágico podría darse entre diversos resultados pasivos de un mecanismo determinista. Resultados pasivos. Sólo la vida, en cuanto a imprevisión, improvisación y azar, puede ser trágica. Lo irremediable, lo inexorable, para alcanzar categoría trágica, tienen que ser abordados desde el actuar o no actuar, tentando al destino. En otro caso se convierte sencillamente en ilustraciones obvias y superfluas del funcionamiento de la concatenación causal, precisamente porque la acción en cuanto tal se inserta no a lo largo de la cadena causal, sino cortándolas. Es imposible encerrarla en un periodo de tiempo, se produce en el tiempo pero negándolo como kairos, oportunidad demoledora de la sucesión cronológica. Pero quizá la tragedia lo que plantea no es la imitación de la acción, sino la representación de lo ilusorio que la pretensión de acción encierra. Quizás se trata, contra lo que se suponía Aristóteles, de mostrar la imposibilidad de la acción y por tanto de la libertad, de aleccionarnos sobre la inevitabilidad del fracaso del proyecto. El hombre cree poder actuar y se empecina en ello, pero en realidad es víctima de un espejismo, pues lo que le corresponde, su auténtica tige, es ser arrastrado y condicionado por fuerzas que le superan y que quizá le ignoran y que ciertamente acabarán por aniquilarle
juntamente con sus designios. ¿No sería esto verdaderamente lo trágico en el sentido más usual y desolador de la palabra? De aquí provendría sin duda la piedad y el horror que conduce a la catarsis señalada por Aristóteles como el último efecto de la tragedia. Piedad y horror ante la superfluidad de nuestros esfuerzos, ante el desvarío de una voluntad que no se posee a sí misma, ante la vocación autónoma de una miserable marioneta que sólo reconocerá finalmente su condición al precipitarse en la catástrofe. El mismo Aristóteles habla repetidamente, por ejemplo, a propósito de Edipo, del reconocimiento trágico, el momento abrumador en que el héroe se da cuenta de su auténtica condición y la venda que le ocultaba sus orígenes y taras cae definitivamente de sus ojos. ¿No podría consistir tal reconocimiento en advertir con devastadora y forzosa lucidez que no somos dueños de nuestros propios actos? ¿Que una fatalidad omnipotente nos va empujando para bien y para mal hasta disipar irrefutablemente la ilusión de nuestra independencia? No mames. En el canto 19 de la Ilíada, cuando Aquiles depone finalmente su cólera, Agamenón canta su palinodia en estos términos: muchas veces los aqueos me han increpado por todo lo ocurrido, pero yo no soy culpable sino Zeus, la parca y Erinix, la que vaga en las tinieblas. Ellos son quienes hicieron padecer a mi alma cruel ofuscamiento durante el ágora, el día que arrebaté a Aquiles la recompensa más. ¿Qué podía yo hacer? La divinidad es la que lo dispone todo, y a continuación cuenta el mito según el cual Zeus, encolerizado con Ate, la diosa de necesidad, le arrojó sobre la tierra, donde a partir de entonces aflige sin tregua a los mortales. ¿Cómo entender las palabras de Agamenón, salvo como un reconocimiento trágico de la esclavitud del hombre, cuya voluntad no es suya, sino fatal reflejo de lo que determinan inescrutables dioses envueltos en tinieblas? Y sin embargo hay que escuchar también a la otra parte, de nuevo hablando con la voz insuperable de Homero, aunque en esta ocasión la cita corresponde a la Odisea en el canto primero. El padre de los dioses se defiende de haber causado la perdición de Egisto, cuya aniquilación dramatizó más tarde Esquilo en las Coéforas y Sófocles en su Electra. Dice Zeus: «¡Qué prestos son los mortales en acusar a los dioses! Dicen que sus males vienen de nosotros, y ellos mismos con sus ciegas locuras adquieren los dolores que no estaban previstos por el destino, como Egisto, que tomó a la mujer del hijo de Atreo, matándolo a su retorno, a pesar de que estaba advertido, puesto que nosotros enviamos a Hermes para prevenirle de que no le matara ni pretendiera a su mujer, pues de lo contrario Orestes, ya muchacho y echando de menos sus propias tierras, vengaría al Átrida». Eso le dijo Hermes, sin lograr ningún cambio en el corazón de Egisto, que ahora ya ha pagado su culpa. Los males de Egisto no estaban previstos por el destino, sino que él los eligió él mismo, pese a las advertencias de los dioses que se estrellan en esta ocasión contra la voluntad humana. Y el asesino de Egisto, Orestes, escapa de las garras de las crueles Erinis que vagan en las tinieblas gracias al voto favorable de un tribunal ateniense que decide libremente sobre su culpabilidad y somete a los propios dioses con su dictamen. Actuar o no actuar, tentar a la suerte. Los dioses pueden obnubilar la mente del que se dispone a obrar, provocando su perdición, pero también pueden ser derrotados por la decisión humana. Se diría que los dioses son una de las dimensiones de la libertad humana, no su aniquilamiento, y en efecto pienso que el elemento daimónico es garantía de que la acción del héroe trágico no está condicionada por ninguna ligazón a lo necesario, es decir, que se trata verdaderamente de una acción y por tanto es libre, pero quizá la libertad en el sentido trágico del término sea algo más complejo y menos uniformemente iluminado de lo que el optimismo racionalista posterior ha imaginado. Detengámonos con más detalle en este punto. ¿Qué es la libertad? A partir del decisivo estudio de Schopenhauer sobre el libre albedrío, sabemos que en este asunto no se trata tanto de cuestionar si yo puedo hacer lo que quiera, como de si puedo querer lo que quiera. En cuanto al primer planteamiento, preguntarme si puedo hacer lo que quiera equivale sencillamente a indagar si entiendo lo que significa la ley, en cuanto forma general de valoración de la conducta. Entender una ley es ser capaz de transgredirla.
Aún más, es transgredirla efectivamente como interiorización real de los dos campos que señala su límite. Así vio Hegel aquel confuso asunto de la matanza en el jardín del Edén, pues desobedecer la prohibición es la única forma de conocerla para un ser racional, es decir, al que se imponen reglas para significarle su separación de los animales y de las plantas. En su pecado, Adán y Eva acataron la ley que se les daba de la única manera humana que tenían de hacerlo. Puedo hacer lo que quiera porque entiendo lo que la ley establece. No pinches mames, cabrón. Ahora bien, puedo hacer lo que quiera salvo ignorar la ley misma, salvo no tener ley. Mi querer es libre porque conoce la ley. Si no fuera por ella, mis acciones no serían realmente tales, sino reacciones determinadas por condicionamientos empíricos de cualquier clase. No hace falta insistir más sobre este punto. Kant dijo ya respecto a él todo lo necesario. Por supuesto, hacer lo que quiera no tiene demasiado que ver con la pérdida de capacidad de movimientos. Si estoy atado, o las fatigosas monsergas sobre las adversidades de la situación objetiva como impedimentos de la libertad, es desolador de qué modo se sigue mezclando todo en este punto y afirmando muy seriamente que para ser libres hay que acabar con el sistema actual y emanciparse de la alienación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer lo que quiera o puedo querer lo que quiera. No mames, cabrón, no mames. Como si la libertad que la moral postula fuese la libertad de prensa o de asociación, o aún más, como si exigir y luchar por la libertad de prensa y asociación no fuese precisamente una de las decisiones que puede tomar la libertad moral y no un requisito previo para ésta. Ya estableció Sartre en su momento que la libertad humana encuentra por todas partes resistencias y obstáculos que no ha creado, pero esas resistencias y esos obstáculos no tienen sentido sino en y por la libre elección que la realidad humana es. Respecto a la última parte de esta opinión tendremos algo que decir un poco más adelante. También utilizaré a Sartre para combatir el grosero, grotesco y sumamente extendido criterio de que uno no puede realmente hacer lo que quiera, ya que sus proyectos fracasan o son impedidos por otros. Modelo de este género: no soy libre de comprarme o no un automóvil, puesto que no tengo dinero suficiente, o no soy libre de conseguir a fulanita, pues ella me rechaza y ama a otro. Señala adecuadamente Sartre. Resulta necesario precisar contra el sentido común que la fórmula ser libre no significa obtener lo que se quiera, sino determinarse a querer. No pinches mames, güey. Ser libre... No mames. Resulta necesario precisar contra el sentido común que la fórmula ser libre no significa obtener lo que se quiera, sino determinarse a querer, en su sentido amplio de elegir por sí mismo. Es decir, el éxito no interesa en ningún modo a la libertad. El único éxito que interesa a la moral es de la propia autonomía de la elección. Lo demás es tentar a la suerte o al destino, como dijo Esquilo. Ahora bien, Jean-Paul Sartre habla de determinarse a querer por sí mismo, tal como antes habló de la libre elección que la realidad humana es. Estas afirmaciones nos llevan desde la pregunta relativamente obvia de ¿puedo querer lo que quiera? He aquí el punto a debatir en la ética posterior de Schopenhauer. Recordemos el conocido planteamiento schopenhaueriano de la cuestión. Puedo elegir lo que quiera y en ese aspecto soy libre, pero no puedo elegir el querer mismo que determina mi elección. Mis motivos me condicionan inexorablemente con la rigurosa necesidad de cualquier otro encadenamiento causal del mundo físico. Obraré siempre según lo que soy, es decir, según mi carácter, entendiendo esta palabra en un sentido más metafísico que psicológico, pero yo no podré conocer mi carácter más que después. Solo se me revelará a través de mis acciones y de los motivos que alcanzan fuerza suficiente para moverme. Si pudiera estudiar hasta su último fondo los recodos de la voluntad que me constituye, sería capaz de establecer de antemano cuáles han de ser todas y cada una de mis futuras opciones. Introduce esta concepción la más radical anulación de la libertad en el núcleo más profundo de la intimidad humana? Sí y no, porque ese carácter que soy
ese carácter que soy y que va a determinar con forzosidad absoluta cada una de mis acciones, y no solo en el plano de lo voluntario, sino también en el de mis recuerdos, mis sueños, mis gustos artísticos o eróticos, mis errores de lenguaje, mi neurosis, es a su vez algo completamente incondicionado, situado allá donde acaba todo punto de referencia causal, todo intento de penetración racional, en cuanto voluntad pura y nada más. Nada le obliga a ser lo que es, sino que forma parte de aquello que obliga a ser como es todo lo demás. Y aunque Schopenhauer no se le ocurra nunca calificarla así, podríamos considerarla como tijé, suerte y albur. Dado los especiales atributos de lo que Schopenhauer llama voluntad, deberíamos decir que el carácter de cada hombre es más azaroso que libre, pero lo que puede asegurarse es que en modo alguno es necesario. Cada cual tiene el carácter que quiere, precisamente porque su querer no es otra cosa que su propio carácter. Cada uno es lo que quiere ser, puesto que no es sino su querer, pero aquí hay algo más impensable que en la libre realidad que el hombre es, tal como la entiende Sartre, algo menos transparente y menos consciente que el elegirse a sí mismo y el proyecto de los existencialistas. Hay una parte de sombra, de impenetrabilidad en nuestro estar obligados a ser libres, que la fenomenología sartriana no logra captar suficientemente, pero que figura en cambio perfectamente expresada en la tragedia griega. Por eso el Orestes de Esquilo es trágico, mientras que el de las moscas debe contentarse con llegar tan solo hasta el absurdo. Los trágicos griegos no se especializaron en plantear el conflicto entre libertad y fatalidad, ni tampoco en mostrar hasta qué punto somos fatalmente libres, sino que revelaron magistralmente que la fatalidad no tiene otro fundamento que la libertad misma, del mismo modo que lo libre hunde sus raíces en lo único que puede ser considerado sin restricción alguna como fatal. La consideración del carácter como determinante inexorable de la acción humana no es un invento de la filosofía schopenhaueriana, pues lo único original de esta a tal respecto es la ligación conceptual que instituye entre aquel y la voluntad universal. Ya Kant había expuesto en un punto de vista semejante en la solución a la tercera antinomía de la razón pura, aunque quizá menos idéntico a lo luego mantenido por su discípulo de lo que éste mismo creyó, por lo que la acusación de volverse atrás más tarde en la crítica de la razón práctica puede no estar plenamente justificada. Pero también entre los griegos que carecían de esa ambigua noción de libre albedrío, se afirma con fuerza el papel del ethos o carácter en la causación de la acción humana. Así resume Jean-Pierre Bernard la concepción aristotélica de este asunto. La distinción de Aristóteles entre dos categorías de actos no opone uno obligado a otro libremente querido, sino una coacción sufrida desde afuera a una determinación que opera desde dentro, y esta determinación interna, no por ser diferente de la coerción exterior, deja de ser ella también necesaria. Cuando sigue las disposiciones de su carácter, de su ethos, el sujeto reacciona necesariamente, ex ananques, pero su acto emana ciertamente de él. Lejos de decidirse bajo el peso de una coacción, se afirma como padre y causa de lo que hace y también es plenamente responsable de ello. ¿Cuántas veces o cuántas decisiones nosotros tomamos con coacción? ¿Cuántas veces nos casamos por coacción, nos divorciamos por coacción, cogemos por coacción, nos drogamos por coacción, trabajamos por coacción, vamos a la escuela por coacción, vemos un pinche partido de fútbol por coacción? ¿Cuántas cosas en nuestras putas vidas están hechas sin una libertad, o sin una influencia, y que nosotros mismos hayamos creado esa decisión? ¿Cuántos de ustedes oyen por coacción el podcast de Logan? ¿Cuántas, cabrón? Aunque este apoyo no le hubiera
agradado demasiado a Schopenhauer, también Hegel mantiene una postura bastante cercana a la suya en el tratamiento que da a los héroes trágicos en sus lecciones de estética. Los héroes trágicos son juntamente inocentes y culpables si se admite que el hombre no es culpable más que cuando se le presenta una elección y él se resuelve libremente a cumplir lo que hace. Las antiguas figuras plásticas son inocentes, actúan en virtud de su carácter, en virtud de su propia pasión, porque no hay en ellas ninguna indecisión, ninguna elección, pues precisamente la fuerza de los grandes caracteres consiste en no elegir, en ser en todo lugar y en todo momento ellos mismos, y estar todos enteros en lo que quieren y en lo que hacen, pues la debilidad en la acción no consiste sino en esa separación de la persona como tal y de su objeto, hasta el punto de que el carácter, la voluntad y el objeto ya no parecen salir absolutamente de un mismo impulso, pero también son culpables y no quisieran que se les juzgara inocente de lo que han hecho. Para ellos su carácter firme y fuerte es todo uno con su infortunio y con su pasión, y de este indestructible acuerdo nace en nosotros la admiración, no la emoción, pues este patetismo marca ya en Eurípides el paso a una época de decadencia, dejando aparte las imprecisiones sobre si los caracteres trágicos no eligen o se eligen a sí mismos, y también la regañina final a Eurípides por ser patético y emocionarnos. No creo que sea más patético ni más emocionante que Sófocles, ni tampoco es cierto que frente a los personajes de Esquilo solo sintamos admiración. La opinión de Hegel parece apuntar decididamente en la misma dirección que Schopenhauer siguió en su enfoque trágico de toda forma de libertad moral, sin reservarla a los héroes de la tragedia clásica. Se combina en todos estos casos la plena disponibilidad en el instante de pasar a la acción con el férreo bloque de voluntad que constituye el carácter, y aún habría que añadir otro componente, el que hasta ahora no hemos hecho más que mencionar, el daimon, el componente divino que se entrelaza con el ethos para abrir así la acción a la tige, el azar o el destino. El daimon es la dimensión divina que interviene en la acción trágica. No se trata de algo separado de la opción del carácter humano, sino que funciona más bien como su reverso y fundamento. Puede obrar en forma de obnubilación, de profecía, de advertencia, de desafío. Puede ser resistencia, pero también apoyo. El daimon no juega a su capricho con el ethos, sino que simboliza algo así como la sombra de éste, todo aquello que las apetencias forzosamente individualizadoras del ethos desprecian, olvidan o conculcan. El querer del ethos se ve obligado a ignorar aquellas dimensiones de su enraizamiento en la inmanencia que rebasan su separación y su definición por exclusiones sucesivas. Por eso choca con los otros caracteres, con la voluntad objetivada en la ciudad y con la voluntad desplegada en la naturaleza, aunque algo en él, su lado piadoso, que contrarresta en parte la falta individualizadora, humartía, presiente su identidad esencial con lo que pone frente a sí mismo como rival y amenaza. El daimon impide que la unilateralidad del ethos termine por fosilizar la libertad en una nueva forma de mecanismo determinista, el del implacable y omnitransparente proyecto lógico-racional. Es de nuevo Jean-Pierre Barnant quien más lúcidamente ha expresado esta contraposición. Ethos, el carácter daimon, la potencia divina, tales son los dos órdenes de realidad en los que se enraiza en Esquilo la decisión trágica, ya que el origen de la nación se sitúa a la vez en el hombre y fuera de él. El mismo personaje aparece tan pronto como agente, causa y fuente de sus actos, tan pronto como actuado, sumergido por una fuerza que le arrastra y le supera, causalidad humana, causalidad divina, que bien se ven así mezcladas en la obra trágica, no quedan sin embargo confundidas. Los dos planes son distintos, a veces opuestos, pero allí mismo, donde el contraste parece más deliberadamente subrayado por el poeta, no se trata empero de dos categorías exclusivas, entre las cuales, según el grado de iniciativa del personaje, podrían distribuirse sus actos, sino dos aspectos contrarios e indisociables que revisten, en función de la perspectiva,
en que uno se sitúe. Las mismas acciones, si bien el habitual peligro determinista le viene a la libertad del exterior, es preciso también no olvidar la amenaza del tirano absoluto, interior, desligado de todo y tan cerrado en sí mismo y en su negatividad inmisericorde como cualquier otro rostro de lo necesario, sería impiedad de ibris, obstinación que rompe los lazos con la plenitud compleja de la inmanencia, que cada hombre se identificase sin resquicios con ese amo interior. El daimon trágico devuelve su espesor a la libertad, introduciendo en el juego de la acción la misteriosa eficacia que el etos pretende extirpar en beneficio de su propio proyecto unilateral, aunque si lograse su propósito absolutamente anularía por ello mismo su apertura a lo posible, a su tige. En este nivel ausente y hostil a cualquier vislumbre de trascendentalismo monoteísta es donde se inscribe lo sagrado, en el planteamiento trágico como presencia sin palabras, sin razón de la plenitud azarosa de la inmanencia, que el etos siempre está a punto de ultrajar, provocando así su propia perdición, pues el etos tampoco es nada fuera de ese azar inmanente, impensable. Cito para concluir este tema otro párrafo espléndido de Bernard: Ethos daimon es en esa distancia donde se constituye el hombre trágico, que se suprima uno de los dos términos y desaparece, para parafrasear una pertinente observación de Winnington Ingram. Se podría decir que la tragedia reposa sobre una doble lectura de la famosa fórmula de Heráclito, ethos anthropos daimon, desde que se deja de poder leerla tanto en un sentido como en otro, como permite la simetría sintáctica, la fórmula pierde su carácter enigmático, su ambigüedad, y ya no hay conciencia trágica, pues para que haya tragedia, el texto debe poder significar a la vez en el hombre es su carácter lo que se llama daimon, e inversamente en el hombre lo que se llama carácter es en realidad un daimon. Comenzamos citando el dictamen de Napoleón respecto al final de la tragedia y la sustitución del destino por la política, pero por otro lado constatamos que es en el marco trágico donde mejor somos capaces de pensar la libertad radical, que sentimos crecer eficazmente en nosotros como urgencia y provocación. Pudiéramos temer que la sustitución de la apertura impenetrable del destino, tige, suerte o azar, por cualquier juego de coordenadas cerrado, forzoso, deudor de la idea, causa la necedad. De la idea de causa y necesidad, como es el caso de la política o la ciencia o la religión, escamotea en provecho de una instrumentalización de la actividad aquella epifanía de límite como ímpetu y desfondamiento que la lucidez trágica nos revela. Por el contrario, una consideración desde lo trágico y su libertad de la política o la ciencia o la religión nos consiente un suplemento de desconfianza hacia el elemento mecánico de toda articulación utilitaria de la necesidad, que en cierto modo nos permite adueñarnos de ella. Ni libertad racional, angélica, ni determinismo mecanicista. La tragedia propone un modelo de destino en el que la libertad es perdición y orgullo, pacto y aniquilación. Ciertamente no hay salvación, pero la acción es soberanamente posible y se mantiene firme la resistencia a dejarse poseer, lo cual no quiere decir que cada cual sea dueño de sí mismo, sino que nada ni nadie puede arrogarse indisputablemente el derecho a nuestra esclavitud. Se revoca la necesidad de lo necesario, pero conservando siempre presente el riguroso vínculo entre lo libre como perpetua posibilidad y la vocación inmanejable, imprevisible y fatal del azar. Aquí retorna la pregunta que quizás subyacía a los escarceos verbales del retoño imperial de la Revolución y de su respetuoso interlocutor, el poeta olímpico. Formulemos ahora dicha pregunta para concluir este trabajo y apuntemos algunos rasgos de la respuesta. Más allá de su vinculación estricta a cierto género literario, ¿qué es lo trágico? Según Aristóteles, la contemplación de una tragedia despierta piedad, eleos y terror, phobos, movimientos profundos del ánimo que llevan al espectador a la catarsis o a la purificación pasional. Dejemos por el momento a un lado esta última y concentremos nuestro interés en la piedad y en el terror.
piedad y terror, ¿de qué y por qué? Según se responda esta pregunta, se nos desvelará también en buena medida la esencia de lo trágico. Ambos movimientos del ánimo parecen tener en común el deplorar algo juntamente doloroso e irremediable. Si bien no se puede estar de acuerdo en absoluto con George Steiner cuando sostiene que llamamos tragedia a lo que acaba mal, Walter Kaufmann lo ha rebatido elocuentemente a este respecto. Si no bastase para ello, además, la simple lectura de Esquilo o Sófocles, tiene razón ciertamente cuando señala que lo trágico es un conflicto cuyo desgarramiento no puede ser reparado nunca de modo pleno por ninguna transformación social o psicológica del hombre. Ningún consejero matrimonial o ninguna adecuada ley de divorcio hubieran evitado la tragedia de Otelo, lo mismo que los avances de la medicina no podrían haber curado a Filoctetes, ni una protección de la ancianidad bien organizada podría haber salvado a Lear de la desesperación. Sólo el filisteísmo más obtuso imaginaría que lo trágico es remediable por cualquier vía. Sea trascendental o circunstancial, lo trágico precisamente es que no podemos imaginar ninguna sociedad ni ningún tipo psicológico de la humanidad de las que lo trágico esté ausente. De aquí la piedad y el terror. ¿Quiere esto decir que la conclusión trágica es que todo da igual y que cualquier esfuerzo humano por mejorar su condición es inútil, cuando no tristemente ridículo? Nada más falso. La Orestia, por ejemplo, concluye con la fundación de un tribunal ateniense que dirimirá sobre los delitos de sangre y evitará el vértigo aciago de la cadena de venganzas. Ciertamente esto no devolverá la vida a Agamenón, Egisto ni Clitemnestra, ni tampoco debilitará el espanto del lamento de Casandra, ni siquiera logrará que Orestes se vea libre de la culpa de matricidio, pero ayudará a hombres acosados a afrontar humanamente la convulsión irrefutable con la que Etos y Daimon los zarandean. No es que los refuerzos del hombre puedan resolver lo trágico, pues tales esfuerzos son parte fundamental de la tragedia misma, sino que muestran cómo intentar vivir con nobleza y cordura sobre el fondo fatal y azaroso en que la existencia humana se recorta. Tanto los fracasos más terribles como los parciales aciertos son igualmente importantes y aleccionadores, pero en cualquier caso, en cualquier situación, de mil maneras contrapuestas y reiteradas, siempre presente, el conflicto continúa en su desgarramiento doloroso e irremediable. Las faltas pueden expiarse, los enfrentamientos logran armonizarse, el conocimiento ayuda a plantear con mayor precisión y eficacia los tímidos intentos colectivos de paliar los efectos destructivos, Etos y Daimon, de la acción humana. Y todo esto no es que sea importante, sino que nada le importa al hombre salvo esto, pero el fondo mismo de la brega, el tejido de que estamos hechos y en el que nos deshacemos, se mantiene omnipresente, inmutable y a la par siempre cambiante. Frente a lo trágico, dos propuestas, una según la cual prevalece como sentimiento la piedad sobre el terror y a la que podríamos llamar optimista, mientras que en la otra es el terror quien ostenta primacía y a la que cuadra denominar pesimista. Representante del planteamiento optimista de lo trágico es Hegel, según el cual lo trágico originariamente es que en el círculo del conflicto los dos partidos opuestos tomados en sí mismo tienen cada uno la justicia de su lado, pero por otro lado, no pudiendo realizar lo que hay de positivo y verdadero en su meta y su carácter más que como negación y violación de otra potencia igualmente justa, se hallan, pese a su moralidad o más bien a causa de ella, arrastrados a cometer faltas. De aquí que se haga imprescindible una instancia justiciera superior que el Estado se encargará de institucionalizar, o que, en último término, la propia eternidad del espíritu representa, en la que se armonice la sustancia moral contrapuesta, pasando inevitablemente por la destrucción de las individualidades en las que en primer término se sustentaba.
armonía infinita que nunca dejará de presentarse como desgarramiento a la finitud, y de ahí la piedad que ese conflicto moral inspira al observador racional. La postura que llamamos pesimista es sencillamente la que arroja sobre la actividad del hombre la mirada desencantada que levanta acta por doquier desde la frustración inacabable de proyectos, deseos, ilusiones y conquistas. Cierto que el hombre no tiene más remedio que seguir intentando conseguir, defender y retener, pues lo contrario sería la negación absoluta de la vida para él, pero ello no quita que el espanto aniquilador de su condición sea inocultable para cualquier consideración lúcida de la misma. En primer lugar, la que arroja la tragedia. Schopenhauer se inscribe en esta línea pesimista que ejemplificaremos con dos fragmentos de un mismo tenor, aunque retóricas opuestas. En primer lugar, la feroz prédica de Baltasar Gracián: todo cuanto hay se burla del miserable hombre, el mundo lo engaña, la vida le miente, la fortuna le burla, la salud le falta, la edad se pasa, el mal le da prisa, el bien se le ausenta, los años huyen, los contentos no llegan, el tiempo vuela, la vida se acaba, la muerte le coge, la sepultura le traga, la tierra le cubre, la pudrición le deshace y el olvido lo aniquila. Y el que ayer fue hombre hoy es polvo y mañana es nada. No mames. Y ahora la suntuosa melancolía de Chateaubriand, sociedades desvanecidas. Hace tanto, cuántas otras os han sucedido. Las danzas se trenzan sobre el polvo de los muertos y las tumbas brotan bajo los pasos de la alegría. Reímos y cantamos sobre los lugares regados por la sangre de nuestros amigos. ¿Dónde están hoy los males de ayer? ¿Dónde estarán mañana las felicidades de hoy? ¿Qué importancia podremos conceder a las cosas de este mundo? ¿La amistad? La amistad desaparece cuando el que es amado cae en desgracia o cuando el que ama se hace poderoso. ¿El amor? El amor es engañoso, fugitivo o culpable. El renombre lo compartiréis con la mediocridad o el crimen. La fortuna, ¿acaso podremos considerar un bien semejante frivolidad? Sólo quedan esos días llamados felices que transcurren ignorados en la oscuridad de las tareas domésticas y que no dejan al hombre ganas de perder la vida ni de volver a empezarla. Pues bien, sin embargo, ni el enfoque optimista ni el pesimista nos parecen suficientemente reveladores del íntimo nudo de lo trágico. El planteamiento optimista sostiene que lo que al hombre le falta, la infinitud armónica, se está de hecho dando en el mundo y sustentándolo, aunque a la parcialidad del carácter individual le toque vivirlo como dolor y tensión, hasta que una consideración plenamente racional de la ética le permita comprender que su dolor mismo es parte del despliegue necesario de un bien hecho de contradicciones mantenidas y superadas. Para el pesimista, lo que falta al hombre nadie lo tiene en este mundo, pero su carencia es tan honda y general que contagia de esterilidad a todo lo que de favorable pudiera brindarle la vida. Mientras que los males son muy reales y positivos, los placeres no son más que puras suspensiones momentáneas del dolor, negativos por tanto, o brumosas quimeras. No hay nobleza ni grandeza humana que logre triunfar sobre esta maldición. Malditos sean los pesimistas, porque nunca se les tiene contentos. Como vemos, tanto optimistas como pesimistas coinciden en que algo le falta al hombre. La falta, en el sentido de culpa, es en verdad falta en el sentido de carencia. Ahora bien, el nivel más hondo y radicalmente trágico es el que niega que al hombre le falte nada. Este es el punto de vista que expone brillantemente Clement Rosset en su por otra parte discutible, por fecunda e inventiva, Logique du Pire. Dice Rosset: el hombre es el ser al que por definición nada falta, de aquí la necesidad trágica en que está de satisfacerse con todo lo que tiene, pues tiene de todo. Lo trágico, considerado desde un punto de vista antropológico, no es una falta de ser, sino una plenitud de ser.
El más duro de los pensamientos no es creerse en la pobreza, sino saber que nada nos falta. La argumentación del pensador trágico es que Rousseau funciona así. Se comienza por preguntar a quién asegura que le falta algo, por supuesto en el sentido ontológico de la carencia, que exprese qué es exactamente lo que no tiene. A lo largo de toda la historia de la filosofía nunca se ha logrado formular precisamente lo que falta, quizá porque, y esto no lo llega a decir Rousseau, en el momento en que se formulase ya lo habría. Ahora bien, es preciso añadir que lo trágico es tanto que al hombre no le falta nada como que nunca tendrá bastante. No mames, no mames. De la conjunción de esos datos brota la tragedia, y allí crece y se mantiene. Ni pesimismo ni optimismo pueden dar cuenta cabal de esta paradoja que, sin embargo, quizá encuentra su mejor expresión en el humor. Aristóteles no previó que la reacción ante la tragedia pudiera ser distinta a la piedad y al terror, pero quién sabe si el auténtico camino hacia la catarsis puede ser la carcajada. Si se pregunta a algún estudioso cuál es el mejor botón de muestra de la intensidad trágica, es muy probable que se decida por el desgarrador lamento de Edipo, ya ciego y saboreando en todo su acibar la revelación de su destino. Oh mis tinieblas, nube que me rodea de horror indecible, indomable, insuperable, desdichado de mí, desdichado de mí, desdichado de mí, desdichado de mí. Cómo se me clava en el aguijón del dolor, el aguijón de la memoria. Por mi parte, y así quiero acabar, no hay fórmula trágica en la que mejor se reúna lo enigmático y lo desesperado, lo elegido y lo fatal, pero también en la que mejor se lea una trascendental ironía que la respuesta de Antigona a Cleonte cuando éste la exhorta a detestar a los enemigos de la patria. No he nacido para el odio, sino para el amor. No pinches mames, cabrón.